Hola, buenas noches con todas y con todos. Gracias por la invitación a esta segunda sesión y gracias por su participación también. Ahora, como lo mencionó Julio, vamos a tocar el tema sobre conflictos socioambientales, que de por sí es bastante complejo y creo que lo podríamos dividir en dos partes. Este es el contenido en sí de la sesión de hoy día, pero hay dos grandes partes también, ¿no? Que es la parte conceptual de cómo se entienden los conflictos socioambientales y la parte más procedimental, ¿no? Cómo se implementan las diferentes herramientas en cada institución, ¿no? Entonces es un poco más el concepto, es las ideas y otro es la ejecución de los mismos, que vamos a ver que como muchos asuntos, muchos temas en el país, es que los conceptos o las disposiciones que nos dan a nivel normativo o a nivel de políticas generalmente no terminan de ser concretadas en el campo, ¿no? Por distintas razones. Entonces, bueno, son las 7:12, yo tengo que acabar a las 8:20 más o menos, ya. Así que voy a ir más rápido. Como les decía, hay diferentes conceptos sobre conflictos socioambientales. Estos han ido evolucionando y cambiando en su forma, de acuerdo a cómo se ha ido evolucionando también en las demandas y en cómo se han dado estos conflictos, ¿no? Para empezar, para retroceder un poquito, ¿qué son los conflictos sociales, ¿no? Principalmente para hablar de un conflicto necesitamos a dos o más actores, ¿no? Que tengan intereses o percepciones distintas y vean sus intereses afectados, ¿no? Entonces, yo les muestro ahora una serie de conceptos manejados por distintos especialistas e investigadores del tema y quizá ustedes puedan o piensen que algunos son más acertados que otros, ¿no? Eh, el primero que dice, el conflicto resulta bajo determinadas condiciones sociológicamente productivo, ya que es una forma de socialización, ¿no? Ambos factores, los positivos y los negativos, construyen las relaciones de grupo. El segundo, el conflicto genera unas nuevas formas de instituciones y actúa como estimulante directo para la esfera económica y tecnológica. Hasta eh, como vemos, no necesariamente un conflicto es visto de una manera negativa, ¿no? Conceptualmente no tiene una connotación negativa, sino también tiene una connotación de oportunidades y de cambios, ¿no? Podemos estar de acuerdo, ¿no? Con esta concepción. Luego, ¿qué nos dice Anthony Bennington y Dennis Humphrey? Sin conflicto es difícil que existan reformas institucionales, ¿no? Distintas formas de ambientalización minera, distintas respuestas estatales, ¿no? ¿Por qué creen que sin conflicto no existan posibilidades a reformas institucionales? En sí, conversando y escuchando un poco a los especialistas en esta rama, ¿no? Los conflictos lo que generan es que las personas expresen sus demandas, sus necesidades frente a cambios que se están generando en sus territorios, ¿no? Hablando de conflictos sobre todo ambientales. Entonces, ante la ausencia de un conflicto, las personas no tienen esa oportunidad. Personalmente creo que sí, pero no hay una causa directa para que se genere este cambio o para que se demande este cambio, ¿no? Entonces, generalmente los conflictos, y cabe mencionar más adelante, vamos a ver que los conflictos no necesariamente significan que haya violencia, sí, puede ser simplemente una contraposición de opiniones, de intereses que en su
en el proceso de solución se generen cambios necesarios. Entonces, vemos que no hay una concepción necesariamente negativa, ¿no? Entonces, además en la parte de conflictos socioambientales, lo que se ha visto es que hay cambios no solamente conceptuales, sino también de cambios de cómo es que estamos desarrollando la gestión de proyectos, la gestión de políticas, ¿no? Hacia qué apuntamos. Entonces, como conceptos tenemos, el conflicto es un resultado normal de las diferencias humanas y de la no satisfacción de necesidades. Yo creo que es una forma más simple de entenderla, ¿no? Que es lo que les decía, es la diferencia de relaciones humanas debido a que hay insatisfacción de necesidades, ¿no? Y lo otro es, la resolución de conflictos se orienta a un resultado que, de acuerdo con las partes implicadas, es una solución permanente del problema. Bueno, este es otro tema. El concepto de conflicto está en el primer punto y la resolución del conflicto es otro tema, ¿no? Que es la etapa, digamos, una de las etapas de solución de conflictos. Entonces, seguimos. Voy a continuar con las de acá. Este es el concepto que maneja la Defensoría del Pueblo actualmente, que lo define como un proceso complejo entre los sectores, el Estado y las empresas, ¿no? Por eso les decía que necesitamos, ya vamos a ver cuáles son los componentes de un conflicto generalmente, ¿no? Los actores. ¿No? Si no puede, no es un proceso unilateral, ¿no? Sino que se necesitan dos o más actores, ¿no? Porque hay una contraposición de percepciones, intereses, ¿no? Donde estas dos se confrontan, ¿no? Entonces, aquí vemos que se enfrentan objetivos, intereses, valores o necesidades, ¿no? Entonces, hay dos dimensiones, como les mencionaba. Hay principalmente dos dimensiones. La intensidad, que no necesariamente no debe ser entendida como violencia, sino cuán, cuánta demanda, cuánta energía, ¿no? Cuánta inversión en recursos, en personas se necesita para resolver un conflicto, ¿no? Esa es la intensidad. Y la violencia es otra dimensión considerada que en algunos casos se da eh, y es cuando llega a un punto de crisis, ¿no? Y lo más crítico, un conflicto. Y generalmente, claro, puede variar. En las causas del conflicto podemos mencionar, y quizá ustedes consideran otras, porque recordemos que es un tema de bastantes percepciones, ¿no? No necesariamente todos entendemos lo mismo por un conflicto. Es por eso que tenemos tantas definiciones conceptuales, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de entender los conceptos o más bien de conocerlos? Es que en base a ello, también la gestión pública ha desarrollado estrategias. ¿Cómo es que entiende un conflicto? Va a determinar cómo se desarrollan las estrategias y las acciones, ¿no? Por eso es que esta base conceptual es bastante determinante, ¿no? Entonces, se puede mencionar las siguientes causas, ¿no? Los hechos, puntualmente, intereses, ¿no? Yo puedo tener un interés y es válido que un actor tenga un interés, no está mal. Cada vez que hay un problema siempre va a haber un interés, ¿no? Que se quiere defender. Las necesidades, ¿no? Los valores que son más de un ámbito personal y abstracto, ¿no? Además de, también los valores pueden ser conjuntos, ¿no? Las organizaciones, los pueblos indígenas pueden tener valores conjuntos, ¿no? Un determinado grupo social puede tener valores conjuntos, ¿no? Y son determinantes para cómo van a ellos a generar sus comportamientos y su relación con el objeto o le estén ellos la causa del conflicto, ¿no?
Las necesidades, en cambio, son temas más concretos, más palpables, digamos, ¿no? Necesidades de salud, por ejemplo, ¿no? Servicios de salud insatisfechos, por ejemplo, ¿no? Las relaciones, la relación que vaya a tener el actor A con el actor B, ¿no? O la relación sociedad-estado, ¿no? Cómo se está desarrollando esta relación, cómo está planteada en un momento, en el momento en que se presenta un conflicto. También va a determinar cómo se desarrolle, ¿no? Cómo se desencadene el conflicto. Y la estructura puede ser determinada como en diferentes planos, ¿no? Estructura desde la sociedad, la estructura desde el Estado, cómo está configurado, ¿no? Luego tenemos tres elementos, como les decía, ¿no? Esta parte es bastante teórica y conceptual, como les decía, no se vayan a aburrir con esta parte, pero es bastante importante porque es cómo le entiende un poco, estoy definiendo un poco también cómo le entiende el Estado en sí. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo identifican tres elementos, perdón. Los actores, ¿no? Que podrían ser diferentes, por ejemplo, los grupos sociales, ahí pueden entrar organizaciones sociales, organizaciones indígenas, pueblos indígenas, puede entrar una o dos personas, ¿no? Luego las instituciones públicas, las que están directamente vinculadas al desarrollo y a la resolución de conflictos. Actualmente es la PCM, la institución rectora, la presidencia del Consejo de Ministros. Las empresas, que generalmente ahora hablamos de empresas, porque estamos hablando de conflictos socioambientales, que generalmente es como un actor eh, constante, ¿no? En este tipo de conflictos. Si hablamos de otro tipo de conflictos, pueden ser simplemente Estado y sociedad y, no sé, en conflictos laborales, el empleador y el empleado, por ejemplo, pero en conflictos ambientales generalmente se ha dado esta forma, ¿no? Este patrón, ¿no? Que es la sociedad, la empresa y el Estado. Y tenemos otros actores que pueden ser otros, pero asignados intermediarios, sobre todo, ¿no? La defensoría cumple un poco más este rol, ¿no? Porque uno, porque en el momento del desarrollo del conflicto, cuando se da la solución, se proponen las distintas soluciones, la defensoría actúa como un intermediario, ¿no? Más que como un actor directo al que se le está exigiendo algo o el que está exigiendo, ¿no? Luego tenemos los problemas, ¿no? Este es otro elemento. Sin un problema, generalmente no hay un conflicto. Tiene que haber un problema o problemas, ¿no? Y aquí es cuando cada quien defiende sus intereses o creencias, ¿no? Recordemos que las creencias van a un plato más abstracto, ¿no? Que se juntan valores, percepciones distintos, ¿no? Y los intereses pueden ser más concretos, más palpables. Em, este es un ejemplo de esta contraposición, ¿no? De intereses y de creencias, ¿no? Por ejemplo, el conflicto Congo. Si recuerdan siempre la consigna que se manejaba en algunos de las protestas era oro sí, mina no. Los promineros y los antimineros, ¿no? Algo así. Es todo aquí, entendiendo estas dos palabras, estas dos premisas, se puede ver que hay dos concepciones, de formas de entender el territorio y dos formas de entender los recursos y la relación con los recursos, ¿no? Por un lado, está la sociedad, ¿no? Los comuneros de Conga, que para ellos la relación con sus recursos, con los recursos, es distinta que para la industria minera, ¿no? Es distinta la forma como se relacionan. Y aquí se juntan un sinnúmero de formas de entender, de valores, ¿no? De intereses que lo vuelven bastante complejo, vuelven bastante compleja la situación. Y el reto está en cómo ellos entienden, cómo estas partes entienden y cuáles son sus propuestas de solución, ¿no? Y para ello se necesitan intermediarios, ¿no? Es por eso que aquí intervienen distintos actores intermediarios y además se necesita de la formalidad del caso, institucionalizar un poco y darle una viada a la forma de solucionar el conflicto. Y aquí entra el Estado, ¿no?
Luego tenemos el proceso, que no necesariamente es como lo presento aquí en la gráfica, sino es un ejemplo de cómo se puede desarrollar un conflicto, ¿no? No necesariamente va a llegar a esta, a esta parte donde está el cursor, ¿no? A la parte más álgida. No puede generarse una tensión y puede haber simplemente una forma de dialogar más propositiva para todas las partes y se llega a una solución o reconciliación, como lo mencionan aquí, ¿no? Esta es la forma como lo define la Defensoría también. Más adelante voy a mencionar cómo lo define la PCM, ¿no? Entonces, esa es las fases del conflicto, ¿no? Que puede ser entendido como el proceso, ¿no? El proceso que comprende distintas fases, ¿no? Una fase temprana, ¿no? Donde se podría generar donde creo que podría ser la fase más importante para generar medidas preventivas, ¿no? De escalamiento, donde se generan mayores tensiones, la fase de crisis, eh, donde ya se generan reclamos públicos, protestas. En el caso de Perú hemos llegado a momentos muy lamentables como la muerte de algunas personas, ¿no? El desencalamiento, ¿no? Que baja la intensidad, siempre va a haber un momento de crisis y un momento de desescalamiento. No necesariamente es eh, rápido este proceso, ¿no? Pues se puede tener mucho tiempo de crisis y un desencalamiento rápido y viceversa, ¿no? Y la fase de diálogo, que es el momento donde se pueden generar estas mesas de diálogo, ¿no? Los grupos de diálogo para resolver el conflicto. Entonces, eh, siguiendo un poco con la teoría, hay, la Defensoría también ha planteado tipos de conflicto. Y menciono mucho la forma como la Defensoría lo plantea, debido a que la Junta de Conflictos tiene bastante experiencia y la forma como ha desarrollado sus informes, ¿no? Ha sido bastante constante y hubo un mejor momento que el que estamos ahora. Entonces, estos son los tipos de conflictos sociales, ¿no? Y vemos que son distintos, pueden ser diferenciados por el ámbito geográfico, por el tipo o el asunto ambiental, el asunto de conflicto, perdón, y ahí están los conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la característica de ese conflicto socioambiental? Sí, es el control y uso de los recursos naturales, ¿no? Eh, este la principal causa para que se dé un conflicto socioambiental, los recursos naturales, el aprovechamiento y la forma como le quieren dar el uso a los recursos naturales. Y puede tener distintos componentes complementarios, ¿no? Pero que también son determinantes, los políticos, los económicos, ¿no? Los sociales, los culturales, ¿no? Los antropológicos, que quizás deberían ser mencionados acá también. Y esta sería la definición de un conflicto socioambiental, ¿no? Que vamos a ver que también hay distintas formas de entender el conflicto socioambiental, pero creo que aquí hay un mayor consenso, ¿no? Porque estamos hablando de un conflicto más específico. Entonces, los conflictos socioambientales actuales son mucho más que meras disputas. Es decir, que ya no estamos hablando de algo tan sencillo de contraposición de percepciones de intereses. Hay algo más allá, ¿no? Porque por la propiedad. En ellos se encuentran inventadas cosmovisiones ambientales y de vida. Solo para entender cosmovisiones ambientales, de por sí ya es algo bastante, un asunto personal o colectivo bastante complejo, ¿no? Porque es la forma de entender a la naturaleza y que generalmente se puede trasladar a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, y que los especialistas, los del Estado, en realidad, en general, no termina
¿no? Y nosotros mismos no terminamos de comprender esta cosmovisión que tienen los pueblos indígenas sobre y en relación a la naturaleza, ¿no? Y no solamente es una, hay muchas concepciones, muchas cosmovisiones ambientales y de vida, ¿no? Igual, ¿no? La vida occidental no es la misma forma de entender de un pueblo en África, de un pueblo en la Amazonía, de un pueblo en la sierra, ¿no? Hay diferentes formas de concepciones y esto lo vuelve bastante complejo porque hay debe haber un esfuerzo y demanda, hay una necesidad de entender, y no solo es entender, simplemente hay que asumir que existe, ¿no? Porque no se entiende para que se transforme, sino que se conoce para asumirla y para integrarla dentro de una gestión de conflictos, ¿no? Por así decirlo. Eh, Martínez Alier, que es un autor que personalmente conozco un poco más y que ha desarrollado mucha teoría sobre esta relación hombre-naturaleza y cómo se está desarrollando el sistema actual, ¿no? En relación a los recursos naturales, nos dice que conservar el acceso de las comunidades a los recursos naturales y a los servicios ambientales de la naturaleza. Dicho acceso está amenazado por el sistema generalizado de mercado o por el Estado. Quizá muchos no podemos estar de acuerdo en todo lo que se propone en este concepto, ¿no? Pero es que se puede entender desde el avance que se está dando agresivo un poco hacia a territorios indígenas, a territorios donde hay ecosistemas bastante sensibles, ¿no? De bosques, recursos hídricos, glaciares, ¿no? Y cómo se generan amenazas no solo por las personas que viven ahí, sino por las personas que estamos acá y que dependemos de esos recursos, ¿no? Entonces, eh, lo que nos dice Martínez Alier es que esa forma, ¿no? De avance del mercado se está viendo, amenaza, ¿no? Esta relación con los recursos y amenaza también un poco la supervivencia. Eh, Voy a pasar un poco. Entonces, no sé si quieren parar ahí, dar algún comentario sobre los conceptos sobre conflictos socioambientales. Continúen. Bueno, Ya, sí. ya. Entonces, pasando al siguiente punto sobre la gestión pública de los conflictos socioambientales, ¿no? Este es un informe que hizo Cooperación en su momento en base a los datos de la Defensoría del Pueblo hasta el 2015, ¿no? Y vemos cómo eh, tiene sentido que hablemos de una aceleración y esta eh, aceleración de las actividades extractivas, económicas en general, pues observando desde el 2006 tenemos 82 conflictos y hacia más adelante tenemos 211 conflictos hacia el 2015. Ahora creo que estamos en 144 según la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero esto nos da una serie de indicadores, ¿no? No necesariamente es que en el 2006 no había actividades que afecten territorios, que afecten intereses y necesidades de otras personas, ¿no? Recordemos también que nosotros en los años 90 teníamos otro tipo de sistema político, ¿no? Un sistema, y hacia los 80 aún más, ¿no? Teníamos eh, un sistema menos democrático, por no decirle, ¿no? En la época de Alan Fujimori, el sistema era menos democrático. Eh, la demanda social pública, ¿no? Que se haga era menor, ¿no? Tenía más riesgos. Y además estábamos en otro contexto, no teníamos esta característica en el Perú de los conflictos socioambientales, sino eran otros asuntos más políticos y civiles, laborales, económicos, que nos afectaban, ¿no? En ese momento, ¿no? Es en este siglo, por así decirlo, que se incrementan estos conflictos también por la acelerada
crecida de las inversiones en el Perú, ¿no? Recordemos que con las reformas que hacen en el 90, en los 90, también se generan mayores inversiones, se abren mayores inversiones, ¿no? Y llegan a empresas bastante grandes, con bastante poder adquisitivo al Perú. Anteriormente también había, pero ¿qué teníamos anteriormente? No teníamos normas ambientales, no teníamos el conocimiento como sociedad de qué impactos generaba. Entonces, tampoco es que haya una necesidad de demandar, porque no se tenía conocimiento, no se tenía información. Ahora la tenemos. Entonces, no necesariamente, o sea, los indicadores son distintos, ¿no? No responden a distintas situaciones, contextos políticos y sociales. Eh, Luego, para este año, desde el 2019 a este año, esto es un poco para graficar cómo se han evolucionado en los conflictos. Y creo que desde el 2016-15 no han reducido de 100, ¿no? Hay una data de la Defensoría que es más completa, nos da este número, ¿no? Esta data estadística. Vemos dónde se ubican más o menos la mayoría de conflictos están en Cusco, Apurímac, Puno, ¿no? San Martín. Y eso es lo que quería llegar. ¿Cuál es ahorita el tema importante sobre este tipo de conflictos? Es que ocupan la mayoría de conflictos en el Perú. Y la diferencia con otro tipo de conflictos es bastante abismal, ¿no? Pasamos de 14 a 128, ¿no? 128 conflictos que representan el 68% más de la mitad de los conflictos en el Perú, ¿no? Y no solamente se da en el Perú, es a nivel mundial, ¿no? La mayoría de conflictos actualmente a nivel mundial, y pueden revisar las páginas de Global Witness, que hacen un recuento un poco también de muertes por defensores ambientales, ¿no? Hace dar cuenta que la mayoría de conflictos actualmente son por los conflictos socioambientales, ¿no? La mayoría de estos tiene como los principales actores de los conflictos a pueblos indígenas con la empresa y Estado, ¿no? Es un patrón que se repite constantemente en los conflictos. Eh, es por eso que nos llama una reflexión, ¿no? Reflexión de esta arremetida, ¿no? De este avance hacia zonas bastante vulnerables, ¿no? Bueno, esto es un poco ya lo que había repetido, ¿no? Entonces, ¿qué generalmente se evidencia? ¿Cuáles son las causas, ¿no? De estos conflictos socioambientales? Los impactos ambientales, que están generalmente ubicados en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Generalmente en un EIA se dice que va a haber determinados impactos, ¿no? Y a veces esta información no está completa, ¿no? No es total. Y en el momento del desarrollo de un proyecto se generan otros impactos o impactos más graves. Y esto genera a veces conflictos. O simplemente a veces no se hacen los estudios de impacto ambiental, ¿no? Y adecuados y también son una causa. Luego la contaminación ambiental ha sido también una de los temas de conflicto. Estamos hablando, por ejemplo, de derrames de petróleo, derrames de gas en algunos casos, cuando se hacen carreteras, la generación de polvo hacia los sembríos colindantes, ¿no? Luego está la participación ciudadana, que en muchos casos se da de manera inadecuada, sin respetar las formas como señala una norma, o sí cabe mencionar que hay normas que son bastante generales y no te da mayor alcance de cómo se puede generar un verdadero proceso de participación ciudadana, ¿no? Y muchas veces estos no son validados por las organizaciones o por las personas que participan,
pero estos no son validados por ellos, pero estos continúan su proceso administrativo y no gozan de legitimidad social. Entonces, al momento de desarrollar las actividades de un proyecto, se van a encontrar con la sociedad, con las personas en campo, y esto va a generar inevitablemente un conflicto, ¿no? Lo adecuado sería desarrollar de manera óptima, mejor, la participación ciudadana, ¿no? Que cuente con la aprobación. Y la consulta previa, que ha sido uno de los temas que ha generado los conflictos más emblemáticos en el país, ¿no? El acuerdo previo es un acuerdo, valga la redundancia, entre dos partes, ¿no? Sin que a veces intervenga el Estado. Entonces, la empresa y el grupo de personas, el grupo social, puede tener un acuerdo previo. Pero ¿qué puede pasar? Que no se cumpla con lo que se está quedando, con los acuerdos, ¿no? Y esto genera también estas diferencias, ¿no? Luego, creo. Ahí se ve bien, ¿no? Las causas de los conflictos socioambientales. Continuando, ¿no? Hay generalmente en el sector extractivo, principalmente, ya se ha dado un temor a la contaminación por todos los casos que han generado, ¿no? En minería, en hidrocarburos, hay un temor y una desconfianza, ¿no? Que el Estado tiene el reto de retomar, ¿no? Principalmente es el Estado el que tiene que retomar esa confianza con las poblaciones ya afectadas, ¿no? Hablando de conflictos que ya están años en el país, ¿no? La percepción local de un desigual aprovechamiento de recursos. Este es otro tema sobre cuál es el beneficio de que aparezca un proyecto de gran magnitud en un determinado lugar, cuando se nota que el desarrollo para las comunidades locales no se está dando, o se está dando de manera desproporcional, ¿no? Esto a largo plazo genera conflictos, ¿no? Y ejemplos hay, ¿no? Ejemplos hay. Por ejemplo, Morococha, donde estuvo la minera Chinalco, que en sí no llegó a un punto álgido, afortunadamente, pero en su momento eso se veía, ¿no? Que no, ¿cuál iba a ser el beneficio económico de desarrollo para esa población debido a su traslado, ¿no? Porque recordemos que esta población en Chinalco los trasladan, ¿no? A un pueblo nuevo. Entonces, hubo un momento en que no había un acuerdo para que sean trasladados, porque eh, ellos desconfiaban de qué tipo, cuánto se iba a desarrollar, cómo se iba a desarrollar, ¿no? esta población. Luego, la percepción de incompatibilidad entre actividad extractiva y economía local. Voy a correr un poco. Y sí, ¿no? Siempre, normalmente nuestra economía depende principalmente de la actividad extractiva, ¿no? Y hay un desequilibrio con las actividades tipo la agricultura, sería la única, ¿no? Hay otras actividades que tampoco están dentro de las prioridades del Estado, y esto genera un desigual ingreso, ¿no? Y además esta dependencia a este tipo de actividades. Voy a avanzar un poco porque todavía me quedan muchas diapositivas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que en su momento hizo la Defensoría? ¿No? Reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, ¿no? Esto, avanzar, porque más adelante tenemos también las recomendaciones. Entonces, la gestión pública se puede desarrollar en tres bloques, ¿no? Lo institucional, que es toda esta articulación, la participación de las instituciones públicas, la PCM y todas las instituciones que articulan con PCM.
el procedimental normativo, ¿no? Todo el sistema, el aparato legal que se da para esta resolución de conflictos, que le brinda alguna seguridad jurídica, un soporte legal que permita la resolución y la adecuada solución de conflictos, y instrumentos como pueden ser guías, las guías que tiene OEFA, SENACE, ANA, para resolver conflictos, ¿no? Actualmente no contamos con protocolos, por ejemplo, que podrían ser uno de los instrumentos para la prevención de conflictos, ¿no? Luego, para seguir con la gestión de conflictos, gestión institucional, como les mencionaba, el ente rector es la PCM actualmente, ¿no? Y es la Secretaría de Gestión y Diálogo la que se encarga principalmente de la articulación y desde la etapa más temprana de la prevención hasta la última etapa, que es el diálogo y la solución de los conflictos, ¿no? Entonces, esta secretaría está escrita directamente, depende del ministro, entonces tiene un peso, digamos, político bastante fuerte para la toma de decisiones, pero que vamos a ver esto en un plano más en la narrativa, ¿no? En la norma, ¿no? Eh, Últimamente, generalmente la Secretaría ha estado participando en la solución directamente de los conflictos, ¿no? Entonces esto le da un peso político bastante importante. Pero como les mencionaba, ¿no? Actualmente solo contamos con normas que nos dan lineamientos generales, ¿no? De las funciones que tiene la Secretaría, pero no existen protocolos de intervención. ¿A qué me refiero con estos protocolos de intervención? Me refiero a que cuando la Secretaría va a atender un conflicto, necesita de la participación de distintas instituciones, no puede ir sola, ¿no? Necesita de las distintas instituciones que ven los asuntos ambientales. Y en algunos casos necesita también de la intervención del Ministerio del Interior, de Defensa, algunas veces, ¿no? Pero también hasta para esto se necesitarían protocolos para el relacionamiento con los ciudadanos, ¿no? Eh, a largo plazo. Y estos actualmente no los contamos, ¿no? No contamos con el paso a paso. El 2019, y recordemos también que la PCM ha ido cambiando un poco en teoría, mediante reglamentos, su forma de entender los conflictos y su forma de resolverlos. Pero en la práctica, en realidad, más o menos sigue la misma dinámica, ¿no? Ahora, lo que dice el Willainiki, que es la revista oficial donde se reportan los conflictos socioambientales en el país, nos menciona que es un fenómeno esencialmente político, ¿no? Esto que nos puede dar algunas luces de... recordemos que hay métodos alternativos de solución de conflictos. Estos métodos alternativos se van al plano más legal, ¿no? Que no sé, por ejemplo, se va al Poder Judicial, al Ministerio Público, ¿no? Son métodos alternativos que están en base a procedimientos más legales, ¿no? Donde un juez va a determinar cuál va a ser la solución. Y una forma más cerrada y cuadrada de ver un conflicto, ¿no? No nos permite ver las diferentes percepciones, valores, ¿no? Y los conflictos políticos que pueden influir y económicos que pueden influir en un conflicto, ¿no? Es por eso que de esta forma podemos hablar de una forma más amplia de entender un conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, la PCM? Es contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo del país, ¿no? Anteriormente, la PCM entendió un conflicto sobre todo cuando afectaba la gobernabilidad y el orden público del país, ¿no? Es decir, mientras no afecte
estos dos aspectos, no se consideraba un conflicto. Pero ¿cuál era el riesgo de entender así el conflicto? El riesgo es que se necesita llegar a un punto bastante crítico para considerar un conflicto, cuando necesariamente no es así, ¿no? Puede haber un conflicto sin necesidad de alteraciones al orden público, sin necesidad de violencia, pero que finalmente es un conflicto, ¿no? Y el Estado necesita intervenir, debe intervenir, ¿no? Porque es el que garantiza el respeto de derechos humanos. O sea, quienes, como ciudadanos, quienes nos garantizan el cumplimiento y respeto de derechos humanos es el Estado. Entonces, debe estar desde el primer momento en que hay una disputa entre la sociedad y una empresa, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de esta confrontación, todos estos aspectos que hemos mencionado anteriormente, pero que finalmente cómo se pueden concretar estos riesgos, estas amenazas con la afectación a los derechos, ¿no? Y si no, sin hablar de derechos, con la afectación a nuestra propiedad, a, a, nuestra vida, a nuestra salud, ¿no? Hablando como desde el punto de vista como persona, ¿no? Y la empresa cómo se puede ver afectada, ¿no? Desde sus intereses económicos, no sé, se alarga un proceso de aprobación de un proyecto, hay una pérdida económica, ¿no? Generalmente. Entonces, la PCM tiene una forma diferente de estrategia para resolver los conflictos y divide el territorio de esta manera, ¿no? Y designa especialistas para, así, configurando el mapa político de esta manera. Esta es la estructura orgánica del Viceministerio de Gobernanza Territorial, donde está integrando la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ¿no? Estas tres subsecretarías tienen distintas funciones. Digamos que la subsecretaría de Prevención y Seguimiento es más un trabajo de gestión de información, ¿no? Que en la práctica lo que existe una deficiencia de que esta subsecretaría no recoge trabajo de campo en tiempo real, digamos. Es más como que sistematiza la información de otras instituciones, ¿no? De OEF, de SENACE, de la ANA, pero no verifica la información en campo personalmente, ¿no? Aquí puede haber un sesgo definitivamente, ¿no? La información que se tenga que manejar desde PCM como institución articuladora debería ser más su información, ¿no? Que ellos mismos hayan recogido, ¿no? Y que haya un componente de análisis bastante fuerte para que se generen propuestas desde la prevención hasta la solución, ¿no? Luego la subsecretaría de congestión de conflictos es la que generalmente es la que está más presente en los momentos de desarrollo de los conflictos, ¿no? Los que están presentes en campo, digamos. Y la subsecretaría de diálogo y sostenibilidad, que también es la que se encarga de generar las soluciones, ¿no? Eh, bueno, eso es un poco lo mismo, el organigrama. Entonces aquí es lo que les decía, ¿no? ¿Qué es el conflicto social? Para la PCM. Proceso dinámico en el que dos o más actores sociales perciben que sus intereses se contraponen generalmente por el ejercicio de un derecho fundamental. Entonces aquí ya vemos un componente distinto, ¿no? Que estamos hablando de derecho fundamental. O por el acceso a bienes y servicios, adoptando acciones que pueden construir un riesgo o una amenaza a la gobernabilidad y el orden público. Entonces, como les decía, ¿no? La PCM habla de amenaza a gobernabilidad y orden público. Anteriormente era solamente eso, entonces no estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? De una previa, un componente previo. Como proceso social se puede escalar hacia escenarios de violencia entre las partes involucradas, ameritando la intervención articulada del Estado, la sociedad civil y los sectores productivos. Los conflictos sociales se atienden cuando la demanda que los genera se encuentra dentro de políticas de gobierno y lineamientos. Entonces, todavía vemos que
Para la PCM aún todavía está este comité de violencia y para la Defensoría no necesariamente, ¿no? Pero sí se debe entender también que son conceptos generalmente manejados y que yendo concretamente ya a cuando se presenta un conflicto no necesariamente se espera que haya violencia, ¿no? Incluso desde la PCM. Entonces, ellos dividen en estas 4 etapas: el preconflicto, el conflicto, la crisis y el postconflicto. Estas son un poco las funciones que tiene el viceministerio. Eh, entonces, ¿con qué cuenta, con qué herramientas te debería contar, ¿no? Con los sistemas de alerta temprana? Por ejemplo, este sistema de alerta temprana ya lo tiene el INAM, por ejemplo, ¿no? Y podría articular con el PCM, la PCM, perdón, los protocolos de intervención, las mesas de diálogo y la gestión de conflictos. Estos protocolos de intervención que menciono acá eh, no necesariamente son a largo plazo, ¿no? Sino para atender la situación inmediata, que no te da una solución total generalmente, ¿no? Es como resolver ese momento el problema, pero un conflicto desencadena un proceso de largo plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque hay proyectos que no se van a quedar 2, 3 años. Generalmente los proyectos que llegan al país son de largo plazo, 20 años, las bambas es a 65, 100 años, me parece. Entonces, estas estrategias, estos protocolos no pueden ser de corto plazo o una forma de solucionar desde un punto de vista de inmediatez, sino de estrategia a largo plazo, ¿no? Entonces, estos se los voy a dejar porque son las funciones en realidad. Y hay otra, la forma como trata PCM el conflicto, que es la etapa de la prevención, ¿no? Conflictos sociales emergentes en escalamiento, la etapa de tratamiento, eh, cuando hay un riesgo de las partes, es decir, tenemos una parte, que es la sociedad, el grupo social, la empresa, pero como sabemos, no, generalmente este grupo social intervienen y participan distintos grupos, subgrupos sociales con otros intereses. Entonces, el riesgo es la polarización de estos intereses y que se genere y se complejice la situación, ¿no? Esto ha pasado y vuelve un poco eh, más insostenible a corto plazo la solución, ¿no? Sino que se alarga y esto genera un desgaste, ¿no? Para todas las partes que están en el problema. Y la etapa de seguimiento, ¿no? Que es cuando ya el conflicto se ha encontrado algunas soluciones, pero se tiene que hacer seguimiento a estas soluciones, que se cumplan con los acuerdos, ¿no? Porque recordemos que puede volver a surgir y es lo que pasa generalmente. Bueno, esto ya lo había mencionado. Y esto ahora para solo ver cómo hay diferencias conceptuales entre PCM y la Defensoría sobre cómo se categorizan los conflictos, ¿no? Eh, Luego tenemos esto es lo que quería llegar un poco. La PCM también entiende que hay 3 formas para entender este fenómeno, digamos, social, ¿no? Desde la Defensoría, por ejemplo, entiende que hay un conflicto social, hay un concepto de conflicto social y se entiende. Pero PCM entiende que hay 3 formas de manejarlo conceptualmente, que hay una diferencia, ¿no? Controversia y conflicto social. Esto es por el nivel de escalamiento, ¿no? La diferencia es la contraposición, que es un nivel más
es el nivel inicial, digamos. Luego está la controversia, que es posiciones e intereses encontrados, ¿no? Y luego el conflicto, que se entiende por un proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen, ¿no? Desde mi punto de vista, y la forma como entiendo es que existe simplemente un conflicto social. Esto complejiza aún más esta forma conceptual de entenderlo, complejiza un poco más y además creo que genera una gestión institucional más burocrática para resolver y atender un conflicto desde su etapa temprana de manera articulada, ¿no? Porque si vamos a minimizar alguna situación, no vamos a tenerla o creer que haya necesidad de contar con otras instituciones técnicas que nos puedan dar información y propuestas de solución, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los lineamientos y estrategias de gestión de conflictos sociales de la PCM? La mínima coordinación, ¿no? Que es lo que les decía ahorita justamente, ¿no? Que es esa articulación entre no solamente internamente como institución como PCM o como viceministerio, sino también con otras organizaciones, otras instituciones y organizaciones, ¿no? Entonces, creo que aquí hay también una, eh, no sé si denominarle falla, porque la articulación no solamente debería ser vista desde las instituciones públicas, ¿no? Porque creo que la articulación se podría dar de manera preventiva, incluso articulando con organizaciones civiles, con organizaciones indígenas que brinden información desde esa etapa, ¿no? Luego, establecer responsables. La PCM tiene un aspecto positivo que ha tratado de darle un procedimiento más estructurado, ¿no? a la solución de conflictos. Entonces, te da lineamientos, la mínima coordinación, establecer responsables, eh, quiénes van a ser las personas asignadas para resolver un conflicto, ¿no? O para generar las propuestas. Establecer un sistema de información, que es bastante importante. Hay un tema que ha sido en realidad también una de las causas de conflictos, es esta información que se ha dado en un momento no oportuno, ¿no? O la falta de información, ¿no? Que genera desconfianza. Entonces, como lineamiento está en la teoría, ¿no? Pero que generalmente a veces pasa que no se cuenta con la información en el tiempo que se necesita. Entonces, otras estrategias son las nuevas políticas de relación entre empresas, las nuevas políticas en relación Estado-empresa y las nuevas políticas de relación entre Estado-sociedad. Es como transformar un poco esta forma, esta dinámica, esta relación entre Estado, empresa y sociedad, ¿no? Lo voy a pasar. Bueno, perdón. Y estas son las formas como PCM trabaja. Esta diapositiva no está actualizada, perdón. A ver si me pueden avisar si pueden ver esta. La PCM actualmente ya cuenta con otra forma de ordenar sus espacios de solución de conflictos, digamos. Julio, ¿se puede ver la imagen que estoy compartiendo? Ahorita veo lo que es su PPT. Ah, Si usted pone en la ventanita de compartir, que van a ujú. salir diferentes opciones. Una de ellas es pantalla y esa comparte la pantalla como tal. Todo, absolutamente todo. Lo que
hacia ahorita, si lo cambia a internet, si lo cambia a una aplicación, todo, todo. Ya, a ver un ratito. No, no me sale como opción la página web. Pero creo que puedo hacer algo, a ver un ratito. Ahí están viendo la Sí, diapositiva, ¿no? sí, sí. Ya. A ver un ratito. Ya. ¿Se ve lo que estoy compartiendo ahorita? Sí, Entonces estos son los espacios que propone la PCM para resolver los conflictos, ¿no? Que en la teoría tienen diferencias, ¿no? Pero justamente escuchando algunas ponencias de especialistas, en la práctica en realidad no hay mucha diferencia, ¿no? De estos espacios, ¿no? Pero es lo que propone PCM. Entonces, pasamos. ¿Cuáles son estos momentos en que se detienen y por qué es que ¿no? estos cuellos de botella de un conflicto? Si algunos han estado en la clase anterior sobre el SEIA, veíamos que hay una etapa de preinversión, ¿no? Cuando se generan los proyectos y se planifican, ¿no? Y se hacen este tipo de estudios de perfil, de prefactibilidad, de factibilidad, que generalmente los genera el MEF, o lo genera el reinversión, en algunos casos lo genera el ente rector, ¿no? Es en este momento en que se desarrollan los términos de referencia, es decir, cómo se va a desarrollar el proyecto, se diseña, ¿no? Sin contar muchas veces con una visión integral de los impactos que va a generar un proyecto, ¿no? Sin contar a qué otras actividades se va a superponer este proyecto, ¿no? Del sector que sea, ¿no? Entonces, este es un momento clave para que las distintas instituciones vean cómo se está diseñando un proyecto en zonas principalmente vulnerables, ¿no? Para que se pueda recomendar, retroalimentar y generar un proyecto o alguna actividad que no impacte, no genere o vaya a prevenir de manera oportuna, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay una ausencia de tratamiento integral de conflictos desde el carácter preventivo. A estos 3 puntos yo le añadiría que también hay una falta de lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, cómo todo lo que se ha aprendido en estos años de manejo de conflictos, cómo es que se está sistematizando, cómo es que se está manejando, ¿no? Y la ausencia de información oportuna que también ya les mencionaba. Aquí menciono todas las instituciones que tienen una dirección de manejo de conflictos, ¿no? Y que en la teoría deberían articular con PCM, ¿no? Todas, entonces mejor sería esta para acá, ¿no? Que PCM es el ente rector y articula con las distintas instituciones mencionadas aquí. Valga decir que MINAM o EFA son instituciones, ANA también, instituciones que vienen manejando conflictos ya varios años atrás, ¿no? Y que cuentan con información y con una experiencia que sirve bastante a la PCM, ¿no? Okay, pero debido a estos cuellos de botella y la falta de articulación es que
no terminan por generar estrategias conjuntas, ¿no? De manejo de conflictos. SENACE también, por su parte, es una institución nueva, ¿no? Pero que podría generar estrategias en base también a las lecciones de MINAN y OEFA, ¿no? Cada quien, ¿cuál es la diferencia entre MINAN, OEFA y SENACE, por ejemplo, ¿no? Que las dos están adscritas a MINAN. OEFA participa desde la fiscalización, recordemos, ¿no? Pero en cuestión de conflictos puede dar recomendaciones desde la prevención, ¿no? Y se nace como, sabemos, su función, su campo desde su plan institucional es para los estudios de impacto ambiental, ¿no? Es en ese momento que ellos intervienen. Y la ANA como una institución especialista y rectora de los recursos hídricos. La Defensoría tiene un informe sobre conflictos hídricos bastante interesante y vemos cómo son la mayoría, es decir, dentro de las causas o los problemas que están en los conflictos socioambientales, el tema del agua es un tema bastante reiterativo en casi todos, ¿no? Hay un patrón ahí que se cumple, ¿no? El MTC también lo tiene y el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que es bastante importante y estratégico en esta gestión y en el manejo de conflictos porque es uno de los sectores con mayor intensidad en conflictos, ¿no? Pues reúne a los dos sectores, al sector más importante para el país, es el sector minero, ¿no? Y al sector hidrocarburos, que históricamente tiene las demandas más antiguas sobre conflictos, ¿no? Esto es lo que le decía, el MINAM tiene la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales y una herramienta bastante interesante son las redes de alertas tempranas, ¿no? Que son las que proporcionan información a un corto plazo, a un tiempo más real y más adecuado para que se pueda actuar en un conflicto, ¿no? La OEFA, Coordinación General y Gestión de Conflictos, es el área encargada, digamos, y la ANA, que tiene sus protocolos para prevención de gestión de conflictos hídricos, ¿no? Pero como les mencionaba, que estos protocolos aún son desarrollados para un corto plazo, ¿no? Para una situación en específico. Luego, ¿cuáles son estas? Hay otras herramientas que pueden ser mejoradas para esta prevención de conflictos. La evaluación ambiental estratégica. Generalmente, esta herramienta tiene un carácter político principalmente, ¿no? Y depende mucho de la voluntad de la autoridad política para ser implementada. ¿Cómo podría ayudar una EAE en la prevención o en la gestión de conflictos en sí? Porque nos permite conocer el territorio, ¿no? Nos da información científica, data sobre ecosistemas vulnerables para generar herramientas de prevención. Entonces, y no solamente es ambiental, sino también social y que debe ser desarrollada de manera participativa. Entonces, es una herramienta completa que puede ser generada para el manejo de conflictos. Y no es necesariamente, perdón, no es que vaya a ser generada para manejo de conflictos, es generada para la gestión ambiental, pero que puede servir para el manejo de conflictos. Luego, mejorar el proceso de aprobación de la IA es una de las cosas que hablábamos anteriormente, ¿no? La forma como se apruebe la IA actualmente aún cuenta con algunas deficiencias y no termina de ser un documento completo para conocer y prevenir y mitigar los impactos ambientales. Y generalmente, como lo hemos visto antes, ha sido una de las causas de conflictos, ¿no? Como ha sido en Conga, en
en las bambas, ¿no? Además que se pide mejorar la calidad de los EIA. No solamente es el proceso, sino la calidad, la información que se proporciona. Generalmente, en su mayoría, los EIA han sido determinantes para que se genere o no un conflicto. Creo que aquí le agregaría también la consulta previa. La consulta previa debería ser mejorar el procedimiento de la consulta previa, ¿no? Mediante protocolos y claridad para... ¿Por qué? Porque eso nos va a dar claridad para desarrollar un procedimiento, un proceso de consulta previa, ¿no? Además de generar responsables, ¿no? Desde la gestión pública, ¿no? Y que se genere el seguimiento del cumplimiento de acuerdos, porque recordemos que también la consulta previa ha sido una de las causas de conflictos, ¿no? Y que ha persistido en nuestro país. Bueno, ahora voy a pasar un poco a los casos, algunos casos. Si ustedes tienen algún otro, podrían dar el ejemplo, ¿no? Se les agradecería. He seleccionado algunos. Por ejemplo, el caso de Camisea, que se superponía donde está el lote 88 y se superpone a la reserva indígena Cuapacoy Nahuananti, ¿no? La RTKN, como se le conoce. En su momento, claro, nunca hubo consulta previa en este lote, cuando debería haberse implementado, ¿no? Y se superponía a un área totalmente sensible, ¿no? Y que iba a generar no solamente impactos ambientales estrictamente, ¿no? Por la zona, sino los sociales a las poblaciones aisladas. Y quienes tenían que velar por los intereses de estas poblaciones aisladas, que por estar aisladas no tenían una forma de demandar, además, al Estado mismo o a la empresa misma, ¿no? Estaban las organizaciones indígenas cercanas ahí y también el Estado mismo, ¿no? Entonces, y sociedad civil. Entonces se pidió esa sociedad civil que se cambie la estructura del proyecto, que se cambie la forma como había sido diseñado el proyecto y de alguna manera se generen programas de monitoreo, por ejemplo, ¿no? Entonces es un momento, una forma de resolver este conflicto fue generando mejoras al, eh, al proyecto, ¿no? Y se generó los programas de monitoreo, por ejemplo, ¿no? Ambiental y social. Aquí tenemos un ejemplo de este conflicto no llegó a un momento de violencia, ¿no? Se llegó a un momento sí de debate, pero que se plantearon soluciones, ¿no? Actualmente no se puede decir que hay un conflicto, pero sí que los riesgos aún persisten, ¿no? La reserva antes tenía la categoría de intangible y ahora sí está tangible, es decir, la reserva antes no podían construirse sísmicas o establecerse campamentos dentro de la zona de amortiguamiento y menos en la reserva, pero ahora sí. Entonces, en este mapa no se nota bien, pero se nota que el proyecto Camisea sí está dentro de la reserva, ¿no? Bueno, luego el conflicto de Bagua, que debe ser bastante conocido por ustedes también, ¿no? Que este conflicto sí llegó a un punto de violencia, llegó al punto más alto que se puede identificar en un conflicto, donde desde una reflexión creo que no se puede poner a los actores entre un lado y el otro, es decir,
porque el punto álgido de conflicto se desarrolla entre las comunidades Awajún y la policía, pero no necesariamente son los actores directos del conflicto, ¿no? La policía no es, en su momento está representando y está actuando también en función a órdenes que les da el Estado, ¿no? Con esto no es necesariamente que, porque ¿qué es lo que se propone aquí, ¿no? Los decretos legislativos en el marco de TLC con Estados Unidos, ¿no? Que afectaban a las comunidades abajún de ese lado de la Amazonía, ¿no? Entonces, pero ¿dónde está la empresa en este momento? ¿No? En el momento álgido perdón, no la empresa, sino ¿dónde están los representantes del gobierno de Estados Unidos en el momento más crítico? No se presentan, ¿no? Es decir, hay un actor bastante importante que en su momento en el conflicto no estuvo presente ni para presentar las soluciones, ¿no? Entonces, porque entonces aquí eh, vemos cómo hay dos formas de ver los conflictos, ¿no? Que es cómo se llegó a un momento de crisis para el Estado y cómo la RTKN no necesariamente se llegó a ese momento de crisis, ¿no? Y señalaba aquí un poco la declaración del presidente de ICE porque no necesariamente, sí, eh, cuando si retrocedemos un poco a los conflictos y nos dicen que los conflictos pueden generar oportunidades de cambio, ¿no? Que pueden ser vistos como no necesariamente negativos. Su momento de agua luego del momento de crisis generó algunos cambios como la ley de consulta, pero si vamos a contraponer el concepto con la realidad, no necesariamente debe ser así, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a entender esos cambios en respuesta a la violencia, ¿no? Sino tenemos ejemplos de la RTKNN, que hay un conflicto y los cambios del diseño de proyecto responden más bien a un pedido y a la evidencia de los posibles impactos, ¿no? En su momento en Bagua había evidencia de los impactos, pero claro, la forma de resolverlo no fue la misma, ¿no? Hay otros conflictos, y esto es un poco también para llamarles a la reflexión, que persisten. Y desde 2009, 2014, ¿no? ¿Y por qué es que continúan? Hay una falta de incumplimiento de acuerdos que se da en casi todos los conflictos que se han dado en el país, ¿no? Entonces esto mantiene vivos, digamos, los conflictos, ¿no? No terminan de resolverse porque, eh, por ejemplo, cuando se hace una mesa de diálogo o cuando se proponen las soluciones, se proponen generar proyectos de servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Y que en su momento no son desarrollados, no se cumple, porque, por ejemplo, si se va a proponer la generación o la creación de un proyecto, un hospital, una escuela, como formas de equilibrar el desarrollo con las comunidades locales, no se, en el momento de generar el presupuesto público del país, no se tienen en cuenta estos acuerdos y cómo es que se va a generar este tipo de proyectos sin presupuesto, ¿no? Entonces, las comunidades no ven ese desarrollo, no ven que en todos estos años de conflicto, pero que una determinada empresa sigue
realizando sus actividades, no se genera ningún tipo de desarrollo. Entonces va a mantenerse el conflicto porque no se está cumpliendo con lo que se ha acordado, ¿no? Otro tema es los cambios en el DLIA, ¿no? Que en su momento agudizan los impactos y este incremento de impactos también genera que se incrementen las demandas, ¿no? Porque si en tu DLIA decías generar el impacto 1, 2 y 3 con tales características, pero que en su momento el 1 no solamente significaba A, sino significa una serie más de impactos y hay 7 impactos más, claramente las demandas se van a incrementar y es un patrón más que se ha dado en los conflictos en el país, ¿no? Entonces, sí, ahora entro un poco a las propuestas, cómo se podrían mejorar el manejo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, el programas de mitigación de impactos ambientales y sociales, es lo que les daba de ejemplo en el lote 88 que se generó en su momento el programa de manejo ambiental y social, y que funcionó en su momento, ¿no? Pero hay que darle seguimiento a esos programas, hay que articularlo con lo que hace la institución como EFA o SENACE, hay que fortalecer las capacidades. Recordemos que estos programas son sociales, es decir, donde participa la sociedad y hay que fortalecer las capacidades, ¿no? Eso se ha dado, no es nuevo y podría ser una herramienta de prevención de conflictos y de manejo, ¿no? Porque puede participar tanto en esa etapa temprana como cuando ya se presentó el conflicto y nos proporcionen información, ¿no? El desarrollo local equitativo sostenible, esto es, bueno, tal cual, ¿no? Si se va a generar un proyecto de alta rentabilidad para el país, que se note ese desarrollo no solo eh, desde desde el plano ejecutivo, ¿no? Sino que haya una adecuada redistribución de esas ganancias. Y claro, aquí entra el tema también de la transparencia y de la rendición de cuentas y de una capacidad del Estado en personas, en recursos, ¿no? Para que se genere este desarrollo local equitativo, porque se puede transferir los fondos mediante canon como lo hacemos actualmente, pero ¿quién va a ser? Porque contamos con Contraloría, por ejemplo, pero hay que fortalecer a la Contraloría, hay que mandar personal de la Contraloría a estas zonas para que se cerciore que efectivamente se están generando los cambios necesarios, ¿no? El desarrollo social necesario, ¿no? Y reducir incentivos a actividades ilícitas. Uno de los temas que es evidente en el país y en otros países también es que los proyectos, por ejemplo, carreteras o los mismos proyectos de hidrocarburos, han sido un driver para actividades ilícitas, ¿no? No sé, por ejemplo, trata de blancas y madre de Dios, el narcotráfico, la minería ilegal, que de por sí ya representan un riesgo no solo para el país, representan un riesgo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Entonces, te lo voy a pasar. Entonces, eh, esta estrategia a largo plazo que les mencionaba es sobre todo una propuesta que puede ser manejada desde el mapeo de actores, ¿no? El problema legal o de percepciones, confianza más allá de los efectos del conflicto, es decir, no solamente se debe ver el conflicto en el momento, ¿no? La visión debe ser viendo el mapa total, ¿no? Por los años que se va a quedar un proyecto, por los efectos que va a causar el proyecto más allá de su término, ¿no? No hay una verdadera estrategia preventiva donde articules a todos los actores para una estrategia preventiva,
¿no? Y un tema bastante importante que no, de alguna manera la Defensoría sí lo ha integrado, pero en un documento oficial, por ejemplo, no está el enfoque intercultural dentro de las estrategias de intervención de conflictos, ¿no? En la mayoría de conflictos, como ustedes deben saber, la mayoría de conflictos socioambientales ha involucrado a comunidades indígenas o campesinas, no la mayoría. Entonces, una de las fallas que se ha dado es que esa forma, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? De escuchar al otro, de escuchar a estas comunidades desde su forma de entender su vida, su cosmovisión, su relación con la naturaleza. Entonces, sin la integración de este enfoque intercultural va a ser más complicado acercarnos, ¿no? Y tender puentes de diálogo, ¿no? Además que no es un proceso sencillo, se necesita especialistas que para implementar el enfoque intercultural, ¿no? No es un tema muy sencillo. Entonces, luego, fortalecer la institucionalidad, la articulación de recursos, la rotación de personal, la gestión de información. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tanto PCM como las demás instituciones, ¿no? Necesitan generar o que se les asignen más recursos para que las personas vayan a campo, recojan información, no solamente sea un trabajo de gabinete, ¿no? Sino también un trabajo de campo, ¿no? Lo que les decía, las estrategias pensadas a largo plazo, sistematizar las lecciones aprendidas y descartar lo que no sirve. Hay algo que esto no se ha hecho y sería bastante interesante y adecuado que lo haga la PCM o la institución MINAM, por ejemplo. Pues como país tenemos muchas lecciones aprendidas de los conflictos que ya hemos pasado, que pueden ser tomadas como experiencia para resolver los conflictos actualmente, ¿no? Eso sería bastante interesante y podría servir una de herramienta para la prevención. Y además de descartar lo que ya no sirve, que reiteradas veces se han repetido y se han dado y que ya pueden ser descartadas, ¿no? Luego, los compromisos asumidos mediante proyectos no son establecidos en los presupuestos anuales, lo que les decía, el mapeo de actores y los protocolos de intervención que también les mencioné anteriormente. Creo que con eso acabo. Gracias. Muchas gracias, señorita Denise. Muy interesante el tema de conflictos socioambientales. Yo tenía un par de preguntas. Me parece que hay una pregunta en el chat. No sé si la puede responder primero. Me parece que es correcto. A ver en el chat. Sí. ¿La puedes leer? Porque creo que... A ver, ya encontré el chat. Ya. Ya. Buenas noches. ¿Quién aprueba la declaración de viabilidad del proyecto? Generalmente es el MEF. La viabilidad de los proyectos. Hay todo un flujograma que, por ejemplo, para el MTC, la prefactibilidad la hace Proinversión, que está adscrita al MEF, y MEF es el que aprueba, ¿no?, la viabilidad de un proyecto. Yo tenía un par de consultas de manera rápida. La información que es pertinente a estos conflictos socioambientales y al desarrollo de todo esto, ¿están considerados en el Sistema Nacional de Información Ambiental o no? Perdón, ¿me puedes repetir, Julio? No te escuché bien. Ya. A ver, la información que es pertinente a los conflictos socioambientales, ¿están considerados en el Sistema Nacional de Información Ambiental? El CINIA. Generalmente no. Lo que pasa es que el Sistema Nacional de Información Ambiental tiene como ente rector al MINAM. Y dentro de este sistema vamos a encontrar la información que el MINAM maneja, ¿no?, que no necesariamente es la misma que maneja PCM.
¿no? Es por eso que decimos que hay un poco la desarticulación entre sectores, ¿no? El CINIA maneja principalmente información ambiental, estrictamente ambiental, ¿no? En cuestión de conflictos, no es en realidad un tren priorizado, ¿no? Quienes, este, pues está más delegado a la dirección misma del MINAM, ¿no? Y no es la misma información que maneja la PCM. Gracias. Bueno, la otra pregunta era, o sea, asumo yo que la mayoría de estos casos de conflictos que suceden en el país y que generalmente, como los ponen ustedes, están a cargo de minería, de hidrocarburos, es por falta de responsabilidad propia de las empresas. Existen casos donde también explicaba usted que por el temor que tienen las comunidades a que las empresas incumplan sus responsabilidades, o sea, eso mismo le haya generado necesidad de hacer un conflicto innecesariamente hacia una empresa. No entendí bien tu pregunta. O sea, si es que existen casos donde la población, por así decirlo, innecesariamente, por el temor Ya. básicamente que tienen, hayan Ah, generado ya. conflictos sin necesidad de haber una prueba, ¿no? Claro, algo concreto que se define como una afectación. Exacto. Mm, a ver, bueno, generalmente yo los casos que he visto son ya casos donde sí hay afectaciones, ¿no? O donde ya hay, eh, digamos, hechos más comprobados. Pero no, ahorita no te podría decir si hay yo un caso, si conozco un caso así, no te podría decir, sinceramente, que se haya generado un conflicto sin conocer, o sea, sin necesidad de que haya un impacto comprobado. No, no sé si tú conoces uno o por eso me lo preguntas. No, o sea, lo preguntaba porque, o sea, usted mencionaba también la necesidad que tiene el Estado de fortalecer esa parte, de que las comunidades ya no lo vean mucho con ese temor, ¿no? De que viene una empresa, va a contaminar, va a causar impactos, me va a Ah, ok. afectar y todas esas Ujú. cosas. Por eso es que quería saber si de repente iba por un Claro, caso que haya pasado o algo así. claro, claro. Sí te entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, este, en el caso de Camisea, ¿ya? Hay ahí donde está el lote 58, no, de por sí hay un poco de desconfianza, ¿ya? Pero la empresa va y se relaciona con ellos. Pero sí te entiendo la pregunta de que ya por el hecho de que la desconfianza está planteada, está insertada, digamos, en algunas comunidades donde ya, por esta experiencia que hemos tenido, se ha generado, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando se genera un proyecto para que considero que no nazca ya de por sí con la desconfianza de la sociedad y más bien con buenas relaciones, creo que la forma es siempre de que la información sea transparente, ¿no? Desde un inicio, la información tiene que ser transparente y conversada con las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora se me ocurre el ejemplo de la hidrovía, ¿no? En ningún momento o sea, cuando se propone el proyecto se identifican algunos impactos iniciales, ¿no? Con un EIA y la población en algún momento pide conocer mejor los impactos, ¿no? Que se le consulte, ¿no? Esto de alguna manera generó ya la desconfianza porque conociendo el MTC, conociendo el MEF, existe una ley de consulta previa y que quiera hacer un proyecto donde hay pueblos indígenas sin consultarles, ya genera la desconfianza. No hay un conflicto. Ahorita en su momento no hubo un conflicto, nunca lo hubo.
pero hay desconfianza, ¿no? Y creo que el tema de la desconfianza no es tanto porque yo la tengo predispuesta, sino más bien porque hay antecedentes y cuando se genera un proyecto no se da con la transparencia necesaria, ¿no? O sea, no siempre, pero ha habido casos, ¿no? Creo que estos canales de transparencia, los mecanismos de herramientas de transparencia son bastante fundamentales en el momento de diseñar proyectos, ¿no? Eh, y que a largo plazo también es un beneficio para el Estado, porque los conflictos, viéndolos desde el Estado, desde la empresa, que te trae un costo en tiempo, un costo económico, ¿no? No es sencillo también perder, desgastar recursos, además, ¿no? Porque resolver un conflicto desde el Estado no es, también demanda recursos económicos y personas, ¿no? Mencionó Perfecto. que las... Sí, Sí, Julio, sigue. ¿estás de acuerdo? Bueno, ¿en algo te ayuda mi respuesta? No, sí, 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 bastante, bastante. Mencionó que una de las causas de los conflictos socioambientales eran acuerdos previos entre las empresas y sociedades. Estos acuerdos son documentados que entidades. No, los acuerdos previos son una forma más entre privados, ¿no? Es decir, donde el Estado no interviene. A la empresa ya le concesionaron el proyecto, digamos, y la empresa tiene que ir, es un ejemplo, la empresa necesita un determinado espacio, ¿no? Y ese espacio, eh, esa tierra, digamos, es propiedad de alguien, de alguna persona o una comunidad. El acuerdo puede ser pedirle entre esas dos partes, ¿no? Y la comunidad o las personas propietarias pueden tener un acuerdo sin necesidad del Estado, ¿no? Y de ahí, esa es claro, ha habido un acuerdo, pero hay puntos a respetar, ¿no? No es que cedan un lugar de por sí, sino que luego hay una contraprestación, lo que ellos acuerden. Si eso se llega a incumplir, genera conflictos, evidentemente, ¿no? Y sí hay ejemplos de esto. eh, en Ancash recuerdo que hay un ejemplo, recuerdo el caso, ¿no? Y muchas veces se acude en este tipo de casos al sistema legal, al sistema de justicia, ¿no? Eh, pero muchas veces esto ya se traslada a un tema más político, social, y termina siendo más del ámbito de la PCM, por ejemplo, ¿no? O del sector que corresponda.